analizar el comportamiento de la sociedad en esos días es muy difícil. Yo estaba en Nueva York, no pasaba mucho, un día llamo al diario a la tarde, me cruzo de Naciones Unidas al hotel que estaba enfrente, prendo la televisión, pongo el noticiero de las 6 de la tarde de la CBS. Me acuerdo que lo primero que sale es una placa, una filmación de la BBC, del Invencible. Me atiende y lo primero que me dicen acá en Buenos Aires, me dice Van der Koy, hundimos el Invencible. Y yo miraba la televisión y escuchaba a le digo, che, Eduardo, le digo, ¿a qué hora fue? ¿Fue ahora? Le digo, no, fue anoche. Y no daba, por la fecha y la hora Greenwich, no daba. Le digo, mira Eduardo, le digo, no estamos esperando la confirmación. Mira Eduardo, lo tengo en pantalla con hora Greenwich, la hora de Meridiano Greenwich, que era la hora nuestra, era las 10 de la mañana en la Argentina. Si no lo hundieron después de las 10, está acá, ¿eh? Dice, no, eso es propaganda, este era el clima. Y titularon los diarios de ese día, el Invencible está a flote hoy todavía. ¿Cuántas mentiras nos hicieron creer que éramos invencibles? Por favor. Tenemos un mensaje. El militar que dijo ser responsable del frío y los alimentos se llama Núñez de apellido y en esa época era comandante general de Intendencia. Bueno, vamos a hablar de la guerra política. Cuando pensamos o tenemos que elaborar qué es lo que pasó, no podemos dejar de mencionar al secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, que se nos presentó como un mediador y nosotros lo aceptamos, pensando de su supuesta neutralidad, que nunca existió. Thatcher, por otro lado, le encontró una conveniencia política al conflicto de las Malvinas. Nosotros la subestimamos, pensando que ella nunca entraría en guerra. Costa Méndez, por otra parte, decía, ocupen las islas, es conveniente. ¿Con qué propósito? ¿Con qué ambición? ¿O acaso la guerra sucia había quedado atrás y este conflicto los reivindicaría? Those dictators were stupid. They misjudged us. I felt that very early on, because on our television screens in London, we saw in Buenos Aires and no doubt other places, but particularly Buenos Aires, the excitement of the population. Intelligence officers that I met in Argentina who had a knowledge of the British military system had absolutely no doubt that there would be a response. But that kind of knowledge really didn't seem to filter into the junta. Había una formulación, si se quiere, optimista a partir de una neutralidad de Estados Unidos, de una buena voluntad de Estados Unidos, de compromisos de Inglaterra, de dificultades. Una eventual acción con fuerzas menores se consideraba como una posibilidad lejana. And it would have been very difficult for the leaders of Argentina in those circumstances to have negotiated a settlement because the people were so enthusiastic for what they had done. It's a very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. En un principio la administración Reagan jugó a dos puntas. Por un lado, la búsqueda de una solución pacífica vía el secretario de Estado Alexander Haig. Por otro, el apoyo inmediato a Gran Bretaña gracias al trabajo del secretario de Defensa, Caspar Weinberger. Would like to help in doing is have a peaceful resolution of this with no forceful action or no bloodshed. What kind of help did they receive from America? Well, they received all the help they asked for. They asked for ammunition, supplies, communications equipment, logistical support, protection for their merchant fleet. They wanted the use of Ascension Island, and we were able to respond to that. ¿Hubo algún tipo de interna entre Haig y Weinberger? Hubo bastantes internas entonces. I was very dubious that this effort would succeed, and I even said so to my wife at the time. I said this would be a very fatal failure on my part in terms of the infighting that was going on in my own administration. Haig era en ese momento un aspirante no confeso a la candidatura republicana para la Casa Blanca. I told him, and I also told him that have no doubts that Britain will fight, and have no doubts that the United States will join Britain
because we simply have to, given our historic relationships, and have no doubts that they will prevail. Cuando a Hay aquí le preguntaron si los Estados Unidos estaban ayudando a Gran Bretaña y entregándole armamento, munición, combustible, información y demás, Hay dijo que no. I said, but we will not engage in anything over and above what we have always done. If there had been a formal British request for a carrier, why obviously it would have been very seriously considered. Caspar Weinberger veía desde el Pentágono, el secretario de Defensa, y para él la única respuesta posible era la que finalmente se dio. I think the most important factor was the long-standing alliance that the United States and Great Britain have had. Los errores de cálculo de la Junta quedaron rápidamente en evidencia. Y del otro lado del Atlántico, la primera ministra británica Margaret Thatcher no iba a dejar pasar la posibilidad de hacérselo pagar. If it hadn't been for Mrs. Thatcher, it would not have happened. I think this is a very interesting situation in which one person's resolve made all the difference. They want us to negotiate. You can't negotiate away an invasion. You can't negotiate away that the freedom of your people has been taken. She said in talking to her military advisors, the possibility of defeat simply does not exist. Hay estuvo acá en dos oportunidades, intentó una gestión de buenos oficios, en realidad una mediación, y se encontraba con la soberbia de los argentinos. It was a government in which no one could say yes, and everyone could exercise a veto. Faced with that intransigence by the Argentine people, the Argentine government, then we had no alternative but to use force. Appeasement is wrong. It only encourages dictators. Dictators have to be beaten. Mientras Hay iba y volvía entre Londres y Buenos Aires tratando de lograr un acuerdo pacífico, la Thatcher ordenó la partida de la flota hacia el Atlántico Sur. In fact, you may be more constrained in this period than you were in normal peacetime. Because you're specifically trying to avoid a war starting at the wrong time, in the wrong place, with the wrong people. Gran Bretaña no tenía información de inteligencia sobre Argentina, ¿no? No tenía la mejor. La satelital y demás se la proporcionó inmediatamente Estados Unidos. Incluso redireccionaron satélites para cubrir la zona. How close are the American and UK intelligence services communities? Like that. The American CIA station chief in London sits on the Joint Intelligence Committee in London when it meets. I mean, this is quite astonishing. The United States and the British intelligence shared their knowledge, as they always have done, ever since the Second World War. The years, there's nothing new about that, it was happening all the time. There was a Lieutenant Colonel, US Air Force, in charge of Wide Awake, their airstrip there. And the Colonel showed me a signal which he'd had from the Department of Defense, the Pentagon, or wherever, from stateside anyway. And effectively it said, do everything you can to help the Brits, but if you're caught, you're fired. Tras el fracaso de la gestión de Hay en Buenos Aires, lo evidente empieza a hacerse obvio, y los Estados Unidos apoyan abiertamente a Gran Bretaña. In light of Argentina's failure to accept a compromise, we must take concrete steps to underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. Lamento muchísimo la decisión de los Estados Unidos, que es contraria a la letra y al espíritu de la resolución de los cancilleres americanos tomada en el órgano de consulta y que es claramente contraria a principios básicos del derecho internacional. Weinberger hizo bien su trabajo, después lo nombraron Sir. Sí, claro, sin duda. Pero debo decir algo a favor de Weinberger. Siempre creyó eso y nunca dijo otra cosa. Honors that you least expect and least deserve are the ones you enjoy the most. And I was simply told that the Queen and Mrs. Thatcher wanted to honor someone who had been helpful.
Este informe nos cuenta la trama secreta de lo que fue Malvinas. A fines de 1997, cuando estábamos terminando la primera temporada de SOS, se me acerca Diego Carro, que es uno de los 3 productores de primera línea que tenemos en este programa, y me dice, hagamos un especial sobre Malvinas para el 2 de abril. Tenemos posibilidad de llegar a Hay, a Weinberger, a Woodward. Se suma Alonso González Calderón, que aparte de productor es cronista del programa, y desde un espacio de domingos a las 11 de la noche llegamos a lugares donde no se había llegado antes desde la prensa argentina. ¿Cómo se consigue una entrevista con Hay, con Woodward? Hay que trabajar para eso, hay que, digamos, conocer los códigos en los cuales ellos se manejan. A nosotros nos ayudaron desde afuera también a conseguir las entrevistas, pero sin duda, si uno tiene la intención de hacerlo, digamos, y lo quiere hacer, se puede hacer, no es imposible. Nosotros no tenemos enormes medios ni un montón de plata y sin embargo lo podemos hacer. Por algo será que los demás canales y los otros programas y periodistas y que eso nunca se han metido con Malvinas. Han ido los noticieros a Malvinas, pero nada más. En esa interna entre Hay y Weinberger, ¿cuáles fueron los errores de cálculo de la Junta? Bueno, básicamente pensar que Gran Bretaña no iba a reaccionar y que Estados Unidos iba a estar de nuestro lado o al menos se iba a mantener neutral. Cualquiera que tuviera de frente algo de instrucción se hubiera dado cuenta que eso no iba a ser así nunca. Digamos, por la historia que tienen Gran Bretaña y Estados Unidos conjunta, lo que ellos llaman una relación muy especial. Menéndez, que era el canciller argentino, cuando daba las conferencias de prensa nombraba el TIAR. ¿Qué es el TIAR? Costa-Méndez nombraba el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un tratado que se firmó en los años 40 con el resto de los países de América, en el cual cualquier país que fuera invadido o que sufriera una agresión por parte de otro, bueno, los países de América se unirían para defenderlo. Los argentinos pensaron que, en realidad la dictadura argentina pensó que el TIAR iba a ser más importante que la OTAN, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que iba a pesar más. Bueno, los ingleses los americanos no son tontos y obviamente hicieron pesar más la OTAN, su alianza estratégica con Inglaterra, que el Tratado Interamericano, que el TIAR. La última bien cortita, ¿alguna anécdota de Hay con sus reuniones con Galtieri? Bueno, básicamente parece que Hay decía, de hecho está en su libro, en sus memorias, que las reuniones con la Junta tenían alrededor de 50 personas. De hecho esto nos lo confirmó el embajador inglés en Washington en esa época. Y donde todos, como él mismo lo dijo, tenían derecho a veto. Todos llegaban, habían arreglado algo y a los 2 minutos entraba un oficial de alguna de las 3 Fuerzas Armadas por la puerta y decía, no, esto no sirve porque tal y tal cosa, y se caía toda la negociación y había que volver a levantarla. De hecho, era una desorganización que fue visible y que, bueno, fue muy comentada en su época. Los muchachos de Botas no se ponían de acuerdo. Seguimos con Dolores. Gracias.